Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos, nos adentramos en el fascinante y a veces desquiciante mundo de la fama. Un universo paralelo donde la realidad se mezcla con la fantasía, y donde los hechos son a menudo eclipsados por el rumor y la especulación. Y hoy específicamente vamos a diseccionar los chismes que rodean a una de las personalidades más queridas y talentosas de Turquía, la deslumbrante Demet Özdemir. Si han leído bien el título y créanme, lo que van a escuchar hoy es para no creerlo. Prepárense para desentrañar los rumores más absurdos, los más descabellados, esos que te hacen cuestionar la cordura de la gente que los inventa y, lo que es más importante, cómo una figura pública de su calibre logra mantener la cabeza fría ante esta marea de desinformación. Y antes de que nos sumerjamos en esta aventura de desmentidos, sorpresas y un poco de análisis psicológico de la gente que inventa chismes, les recuerdo a todos los que aún no lo han hecho, que denle clic a ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras publicaciones. Ser parte de esta comunidad es súper fácil, totalmente gratuito y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido que les encanta, que les informa y sobre todo, que les divierte. Pues bien, para quienes quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno, Demet Özdemir es una actriz y modelo turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal, Turquía, sino a nivel internacional gracias a su participación en exitosas producciones que han trascendido fronteras. Con su talento innato, su carisma arrollador y esa sonrisa que derrite hasta el hielo, es normal que genere un interés considerable. Pero como suele suceder y desafortunadamente con las figuras públicas de este calibre, a veces ese interés genuino se desborda, se distorsiona y da paso a especulaciones que honestamente rayan en lo ridículo, en lo inverosímil, y a veces, hasta en lo malintencionado. Hoy vamos a repasar algunos de los rumores más extraños, más absurdos y más hilarantes que han circulado sobre ella. Desgranaremos un poquito de dónde podrían venir estas invenciones, porque son tan incomprensibles y sobre todo, como nuestra querida Demet ha manejado, y sigue manejando, esta marea constante de cotilleos, a menudo sin sentido. Empecemos con uno que me dejó boquiabierto y con la mandíbula desencajada, la primera vez que lo escuché. Estamos hablando de la afirmación de que Demet Özdemir supuestamente se había sometido a una cirugía estética extrema para parecerse a una figura histórica, o a otra celebridad. Imagínense ustedes la escena. La idea de que una artista joven, exitosa, con una identidad propia tan marcada y un rostro tan reconocible, se pusiera bajo el bisturí, sometiéndose a procedimientos dolorosos y costosos para imitar a alguien más, suena tan fuera de lugar, tan carente de lógica que es casi cómico. Cuando uno ve sus fotos de antes y ahora, lo que se observa es una evolución natural, el resultado del paso del tiempo, de cuidarse, quizás de algunos retoques estéticos muy sutiles y comunes en la industria del entretenimiento global, pero jamás una transformación radical para parecerse a otra persona. Los rumores de cirugía, especialmente los que la comparan con otras figuras icónicas, suelen surgir cuando hay un cambio muy notorio en la apariencia de una celebridad. Y sí, Demet ha lucido diferente en distintas etapas de su carrera, como todos nosotros. La vida, el paso de los años, las experiencias, todo eso nos va moldeando. Pero de ahí a que se haya operado para ser la doble de Cleopatra o de Marilyn Monroe, por poner un ejemplo exagerado, eso sí que es un salto de imaginación digno de un guión de ciencia ficción mal escrito. Lo más probable es que estos rumores vengan de comparaciones superficiales, de gente que busca titulares sensacionalistas, o simplemente de individuos que sin tener ni idea de medicina estética o de la propia Demet, se dedican a especular de forma irresponsable en las redes sociales. Es fundamental recordar que la belleza es diversa, que cada persona tiene su propio encanto único e irreemplazable, y Demet tiene un magnetismo y una identidad propios que la hacen inimitable. Continuemos con otro rumor que, a mi parecer, es particularmente disparatado y que me hizo replantearme la realidad. Hablamos de la insólita idea de que Demet Özdemir tiene un pasado oculto como una superespía internacional. Sí, lo han oído bien. En alguna ocasión leí algo así en un foro turco y me quedé pensando seriamente en qué momento, bajo qué circunstancias, alguien conectó los puntos de manera tan ilógica para llegar a esa conclusión. Fue quizás la misteriosa aura que a veces proyecta en ciertos papeles de ficción, o su habilidad para mantener cierta privacidad en su vida personal, lo que llevó a alguien a imaginarla infiltrándose en operaciones secretas al más puro estilo James Bond. Imaginen la escena, Demet elegantísima con un vestido de gala,
pero en realidad desactivando bombas en el último minuto o descifrando códigos secretos para salvar el mundo. Es una idea divertidísima para una película de acción y espionaje, sin duda, pero la realidad, queridos amigos, es bastante más terrenal y mundana. La vida de una actriz exitosa ya de por sí es increíblemente intensa, agotadora y demandante, con horarios de rodaje infernales, viajes constantes por todo el mundo y una exposición pública masiva que requiere una fortaleza mental a prueba de balas. Añadirle una doble vida secreta como espía, con todos los peligros y la presión que eso conlleva, sería un nivel de estrés y de complejidad que nadie en su sano juicio podría manejar, mucho menos ocultar. Este tipo de rumores, sin duda, son pura invención de fans con una imaginación desbordante o de aquellos que buscan generar controversia y notoriedad de la nada, apelando a la fantasía más desenfrenada. Y hablando de imaginería desbordada y de fantasías, ¿qué me dicen de los rumores que la conectan con relaciones amorosas poco convencionales, extraordinariamente complicadas o incluso escandalosas? A ver, es completamente normal que la vida sentimental de las celebridades sea objeto de atención y, a menudo, de escrutinio público. Demet, al ser una figura pública de renombre, ha sido vinculada con varios hombres a lo largo de su carrera, y algunos de esos rumores han sido particularmente insistentes, persistentes y, en muchos casos, completamente infundados, incluso cuando no había ni una pizca de pruebas sólidas para sustentarlos. Pero lo que realmente me ha sorprendido y a menudo me desconcierta, es la tendencia de la gente a inventar historias que rozan lo inverosímil, lo surrealista. Estamos hablando de supuestos romances secretos con personas mucho mayores que ella, o relaciones que se presentaban como dramáticas, tóxicas y llenas de conflicto, a veces con detalles tan específicos y rocambolescos que parecían sacados de una telenovela de la peor calidad, de esas que exageran hasta lo absurdo. La realidad para la inmensa mayoría de las personas, y estoy seguro de que para Demet también, es mucho más simple y cotidiana. Las relaciones sentimentales son complejas, pero generalmente siguen un curso natural. Las personas se conocen, se enamoran o no y las cosas fluyen o no, y cuando eres una persona atractiva, carismática y exitosa, como lo es Demet, es natural que atraigas la atención romántica. Lo que sucede es que a veces la gente no se conforma con la verdad, con la realidad simple, y prefiere construir narrativas más jugosas, más escabrosas, más dignas de un culebrón barato. Es muy fácil que un rumor, por infundado que sea, gane tracción y se propague como la pólvora en las redes sociales, especialmente si se acompaña de pruebas dudosas, de capturas de pantalla sin contexto o de la especulación amplificada de miles o millones de personas. Otro aspecto que a veces se presta a rumores absurdos y malintencionados es su estilo de vida y sus hábitos personales. Por ejemplo, he leído comentarios, a menudo en foros anónimos, que insinúan que Demet tiene gastos exorbitantes e irresponsables, que derrocha su fortuna en lujos innecesarios o que lleva una vida de excesos desmedidos que no se corresponde en absoluto con la imagen pública, generalmente muy cuidada, que proyecta. Si bien es cierto que como actriz exitosa y reconocida, tiene acceso a ciertos lujos y comodidades que muchas personas solo pueden soñar, la imagen que ella proyecta, y la que la mayoría de sus seguidores perciben, es más bien la de una persona trabajadora, disciplinada, con un talento excepcional y un gusto refinado, pero sin caer en la ostentación innecesaria ni en la vulgaridad. Los rumores de derroche o de vida de excesos suelen surgir, a menudo, de comparaciones poco realistas con otras celebridades, de la envidia, o simplemente de la necesidad de criticar a alguien que parece tenerlo todo. A veces ver a alguien disfrutar de las mieles del éxito, de las recompensas de su arduo trabajo, puede generar resentimiento en algunas personas, y ese resentimiento, lamentablemente, se puede transformar en críticas infundadas sobre cómo esa persona maneja su dinero, su tiempo o su vida en general. La realidad es que detrás de las cámaras, las celebridades suelen ser mucho más discretas y reservadas de lo que el público imagina. Sus gastos, aunque puedan parecer elevados para el común de los mortales, suelen estar dentro de lo que su profesión les permite y les exige, y a menudo están ligados a viajes, eventos, cuidado personal profesional y otras necesidades de su carrera. Y quizás uno de los rumores más recurrentes, más insistentes y a la vez más absurdos, tiene que ver con supuestas rencillas, enemistades o conflictos latentes con otras actrices turcas. La idea de que el mundo del espectáculo, el cine y la televisión es un hervidero constante de envidias, rivalidades y competencias feroces es una creencia muy popular, casi un cliché. Y por eso cada vez que dos actrices comparten escena en una producción, tienen un encuentro público en un evento, o simplemente coinciden en redes sociales,
los rumores de competencia, de antipatía o de broncas silenciosas no tardan en surgir, alimentados por la imaginación de los fans y de los medios de comunicación. He visto especulaciones sobre supuestas broncas entre Demet y otras estrellas turcas, a veces con detalles tan específicos y triviales como se miraron mal en la alfombra roja, o no se sonrieron lo suficiente en un evento benéfico. Por favor. Las actrices, al igual que cualquier profesional en cualquier campo, son personas con sus propias dinámicas sociales. Pueden tener amistades, pueden tener rivalidades, pueden ser colegas respetuosas o pueden simplemente coexistir profesionalmente. Reducir sus complejas interacciones a conflictos constantes y melodramáticos es una visión muy simplista, bastante sexista y francamente aburrida. La mayoría de estas supuestas enemistades son puras invenciones de quienes disfrutan creando drama y conflicto donde no lo hay, alimentando un ciclo de desinformación y morbo. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué creen ustedes que estos rumores absurdos, estas invenciones descabelladas, nacen y se propagan con tanta facilidad en la era digital? Creo firmemente que hay varios factores interconectados que contribuyen a este fenómeno. En primer lugar, la curiosidad humana intrínseca. Nos encanta saber sobre la vida de los demás, especialmente de aquellos que admiramos, que nos inspiran o que simplemente nos parecen interesantes. Es una parte de nuestra naturaleza social. Y si la información verificada y oficial es escasa o poco emocionante, la imaginación, a menudo desbocada, hace el resto, llenando los vacíos con fantasías. En segundo lugar, las redes sociales. Hoy en día, cualquier persona con un smartphone y acceso a Internet puede convertirse en un reportero de chismes, un difusor de información, a menudo sin ningún tipo de filtro o responsabilidad. Los rumores, por descabellados que sean, pueden volverse virales en cuestión de minutos, alcanzando a millones de personas antes de que nadie tenga tiempo de verificar su autenticidad. La falta de verificación rigurosa de la información se ha convertido en un problema grave y perjudicial. Y tercero, la necesidad humana de crear narrativas complejas y emocionantes. A veces la realidad de la vida de una celebridad, o de cualquier persona, es demasiado simple, demasiado normal, demasiado aburrida. Por lo tanto, la gente prefiere inventar historias más complejas, más dramáticas, llenas de intriga y suspense, aunque sean completamente falsas, porque son más entretenidas. Lo verdaderamente importante aquí es cómo figuras públicas de la talla de Demet Özdemir lidian con todo esto. Y la verdad es que a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una persona increíblemente resiliente, fuerte y con una gran inteligencia emocional. Si bien es prácticamente imposible ignorar completamente los rumores y las especulaciones que circulan, su estrategia parece ser la de mantener la calma, centrarse firmemente en su trabajo, en su carrera profesional y en vivir su vida de la manera más auténtica y privada posible. No entra en cada provocación, no se detiene a desmentir cada tontería que se dice en Internet o en los medios. Y creo que esa es una lección fundamental, no solo para las celebridades, sino para todos nosotros. No podemos controlar lo que la gente dice de nosotros, no podemos controlar la difusión de rumores malintencionados. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ello, cómo nos afecta y cómo elegimos responder. Demet, a través de su profesionalismo impecable, su dedicación a su arte y su actitud consistentemente positiva y centrada, demuestra que la mejor respuesta a los rumores absurdos y a la especulación infundada es seguir brillando con luz propia, trabajando duro, creando arte y sobre todo, sin dejar que las sombras de la duda y la envidia apaguen su brillo natural y su talento excepcional. Su éxito es su mejor defensa y su mayor respuesta. Hemos visto como rumores sobre cirugías extremas para parecerse a otros, pasados secretos de espía dignos de una película de Hollywood, romances inverosímiles y escandalosos, gastos desmesurados y una vida de excesos que no se corresponde con la realidad, y enemistades ficticias con otras actrices. Son solo algunas de las historias más bizarras y descabelladas que han circulado sobre ella. Y la verdad es que al ponerlas en perspectiva, al analizarlas con un mínimo de lógica y sentido común, nos damos cuenta de lo ridículas, lo inverosímiles y lo carentes de fundamento que pueden llegar a ser. Es fácil caer en la trampa de creer estas historias, especialmente cuando se presentan de forma tan convincente con imágenes manipuladas o con testimonios falsos en Internet. Pero es absolutamente fundamental recordar que detrás de cada figura pública, detrás de cada nombre que leemos en los titulares, hay una persona real, con sus propias emociones, sus propias luchas, sus propios logros, sus propios miedos y, sobre todo, su propia verdad. Y esa verdad,
queridos amigos, casi siempre es mucho más interesante, más compleja y menos fantasiosa que los rumores que se inventan para generar morbo y entretenimiento barato. Así que, amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje por los rumores más absurdos, más hilarantes y, a veces, más preocupantes sobre la querida Demet Özdemir. Me ha parecido fascinante desmenuzar estas historias, analizar sus posibles orígenes y reflexionar sobre por qué surgen y se propagan con tanta facilidad en nuestra sociedad actual. ¿Ustedes han escuchado algún otro rumor loco, descabellado o simplemente ridículo sobre ella o sobre alguna otra celebridad que les haya llamado la atención? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leer sus experiencias, sus opiniones y sus anécdotas. Sus comentarios enriquecen mucho este espacio y nos ayudan a crecer como comunidad. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos y para que YouTube nos muestre a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda estar interesado en el fascinante mundo de la fama y sus rumores. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras nuevas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este análisis tan peculiar. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, espero, más risas. Hasta pronto.